Buenos días. Las reacciones de adición son aquellas en las cuales uno de nuestros reactivos, en este caso el ácido clorhídrico, se va a añadir a nuestro doble enlace para formar el respectivo derivado halogenado, que es el cloropropano. Entonces, dicha reacción tiene un mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Es cómo se muestra el proceso paso a paso para llevar a cabo la reacción en su perfección. Para ello, estas reacciones de adición, en este caso con el ácido clorhídrico o cualquier ácido clorhídrico, ácido bromídrico, yodídrico, tendrá el mismo mecanismo. Para ello existen dos etapas. La primera etapa menciona que el nucleófilo, en este caso el compuesto que tiene el doble enlace, va a atacar al electrófilo, que sería la parte positiva del otro reactivo, para formar un carbocatión más un nucleófilo. Entonces, si tenemos esa parte clara de la primera etapa, vamos a ver cómo se realiza el proceso paso a paso. Es decir, tenemos nuestro nucleófilo, que es el compuesto que tiene el doble enlace, en este caso será nuestro alcano. ¿Por qué es un nucleófilo? Un nucleófilo es una especie rica en electrones y este señorito doble enlace es bastante rico en electrones. Tenemos nuestro compuesto en este lado, que es un ácido clorhídrico, el cual está formado por una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es la del hidrógeno y la negativa es el cloro. En ellos se va a dar una ruptura heterolítica. Recuerden que las rupturas heterolíticas son aquellas en donde no hay una compartición de los electrones de la mejor manera, es decir, el cloro en este caso se va a llevar los electrones que forman el enlace sencillo. Entonces, nuestro doble enlace va a atacar al protón de este lado, en este caso será el hidrógeno, para formar una unión. Ahora surge la pregunta, ¿en cuál de estos dos carbonos se va a unir ese hidrógeno que tenemos? Bueno, resulta y pasa de que para analizar eso necesitamos conocer una regla, que es la regla que se denomina la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov, que más adelante la voy a explicar de la mejor manera, sugiere que el hidrógeno entrante a la cadena debe estar en el carbono que tenga más hidrógenos. Es decir, ¿cuál de estos dos carbonos que tengo aquí posee más hidrógeno? Observamos que es este. Por ende, ahí se va a hacer la unión de ese nuevo hidrógeno. Entonces, si ese doble enlace es utilizado para unir el hidrógeno, nuestro carbono en la mitad queda con deficiencia de electrones, es decir, queda cargado positivo, lo que se conoce en química orgánica como un carbocatión. Ahora, si tenemos en este lado un carbocatión y nuestro cloro, que se quedó con los electrones, es una especie rica, se denomina un carbocatión y un nucleófilo. Tenemos clara la primera parte. En la segunda parte menciona que el carbocatión reacciona con el nucleófilo. Vamos a entender esa parte. Tenemos nuestro carbocatión, que es una carga positiva, y nuestro nucleófilo, que sería una carga negativa. Entonces, en este lado el nucleófilo va a atacar a esa carga positiva para formar el respectivo enlace y nos va a generar nuestro compuesto, que es el cloropropano o 2-cloropropano exactamente. Ahora, esto lo podemos escribir de esta manera. Simplemente lo que hice es introducir este 3 acá y pues ya no resalté el color. Ahora, la regla de Markovnikov nos menciona de que el hidrógeno entrante tiene que ser a la especie más rica en hidrógeno. Sin embargo, se puede presentar también de que en la respuesta obtengamos algo similar a esto, es decir, que nuestro compuesto en este lado es que posea los dos hidrógenos y en este otro lado es que posea el átomo de cloro. Sin embargo, esta estructura cuando se forma en la reacción es muy inestable. Por lo tanto, se menciona de que para este tipo de reacciones de adición es aconsejable exigir la regla de Markovnikov. Dado el caso de que el docente le mencione que de los productos de acuerdo a la regla de Markovnikov o a la ante-Markovnikov, se darán cada uno de los respectivos productos en esta parte de las reacciones de adición. Para entender un poco la regla de Markovnikov lo que menciona es que el protón, en la mayoría de los casos es el hidrógeno, se adiciona al carbono implicado en el doble enlace que posea o que sea más rico en átomos de hidrógeno. Es decir, si yo tengo un compuesto que voy a hacer una reacción de adición y tengo mi doble enlace, en este doble enlace observamos que los carbonos implicados serían este carbono y este carbono.
Entonces, la regla de Markovnikov menciona que al adicionar el primer protón en las reacciones de adición, se debe añadir al carbono más hidrogenado. Es decir, que si mi carbono es más hidrogenado, es este, ahí debe estar el hidrógeno que va a entrar. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí estaba CH y aparece acá CH2. Entonces, al estar ese CH2 ahí, el carbono que está al lado queda con la parte positiva, lo que se conoce como un carbocatión. Ahora, la naturaleza de ese carbocatión es carbocatión terciario, es decir, que ese carbocatión está rodeado de 3 carbonos a su alrededor y eso le da una estabilidad. Esa estabilidad le permite continuar en la reacción, es decir, que cuando el nucleófilo, en este caso el bromo, vaya a atacar, inmediatamente ingrese a esta parte formando el respectivo derivado halogenado. Ahora, ¿qué pasa si la reacción no cumple la regla Markovnikov? Es decir, es la anti-Markovnikov. En este caso, nuestro hidrógeno no atacaría al carbono más hidrogenado, sino que atacaría al carbono con deficiencia de hidrógeno. En este sentido sería este carbono. Por lo tanto, observan de que aquí tengo mi carbono con el hidrógeno. Entonces, por lo tanto, el carbono que teníamos al lado queda con la carga positiva, es decir, mi carbocatión. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese carbocatión? Es un carbocatión secundario, que es muy poco estable. Es más estable los carbocationes terciarios. Entonces, supongamos que la reacción continúa. Prácticamente mi compuesto sería mi nucleófilo, ya no podría entrar en este carbono porque está prácticamente completo. Él prácticamente atacaría a este carbocatión formándome este derivado halogenado. Recuerden que la regla de Markovnikov es atacar al carbono implicado en el doble enlace que sea más rico en hidrógeno siguiendo la estabilidad de la molécula, es decir, son mucho más estables los carbocationes terciarios que los secundarios y que los primarios, en esta parte que es muy importante en las reacciones de adición y en la mayoría de las reacciones orgánicas.